El exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, reapareció este domingo en el acto conmemorativo del 102 aniversario de la Marcha de la Lealtad, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Al exfuncionario, quien en 2020 fue detenido por Estados Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico y posteriormente enviado a México sin cargos, se le pudo ver con sus característicos lentes oscuros en el templete de honor junto a los funcionarios que participaron en el acto. Cienfuegos saludó de mano uno a uno a los militares que se encontraban en el lugar, quienes hicieron fila para la salutación e incluso se fotografió con algunos de ellos. Finalmente, cuando se percató de la presencia de la prensa, saludó a la cámara y así fue captado por el fotógrafo Daniel Augusto en la imagen principal, por cierto, de la agencia Cuarto Oscuro. Luego de una intensa negociación entre México y Estados Unidos, Cienfuegos fue liberado sin cargos, regresó a México, donde la Fiscalía General de la República determinó no ejercer acción penal en su contra, al considerar que no existían pruebas que demostraran una supuesta vinculación con el narcotráfico. Bueno, esa es la información tal cual. ¿Qué fue lo que dijo hoy la presidenta de la República? La doctora Claudia Sheinbaum habló precisamente de este tema. Explicó que la presencia ayer del general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional durante el gobierno de Enrique Peña Nieto en la ceremonia del 112 aniversario de la Marcha de la Lealtad fue un protocolo. Por protocolo, pues este acto se invita a quienes fueron directores del Colegio Militar. A pregunta en la mañanera sobre la reaparición del polémico mando militar, señaló que la justicia en Estados Unidos liberó a Cienfuegos porque no tuvo elementos luego de detenerlo en 2020 acusado de presuntos nexos con el crimen organizado. Bien, vamos a escuchar precisamente lo que señaló la presidenta Claudia Sheinbaum relacionada con este tema, con el tema de Salvador Cienfuegos, ¿no? Y para que usted tenga, por supuesto, pues la postura, la versión de la presidenta respecto a este tema que siempre de una u otra manera, pues genera polémica y ahorita lo vamos a platicar, por supuesto, y lo vamos a profundizar. A ver, aquí lo tiene. ¿Cuál fue la respuesta de la Fiscalía de los Estados Unidos? Lo recordamos, presidenta, tiene que ver mucho con el asunto de, lo que le pregunto es, no es que no se le llevara a cabo un juicio y que por eso se determinara que no fue responsable, sino que en realidad fue una situación de un acuerdo entre Fiscalías de México y Estados Unidos. No hubo causas, no hubo pruebas suficientes. Esa fue la razón de la liberación. En México, ¿no? Y en Estados Unidos. Lo que recordamos es que México se encargó pues de la investigación. A que hagas bien la investigación y mañana que viene el fiscal general de la República que pueda informarnos adecuadamente todo lo que planteas. Ayer estuvo el general Cienfuegos porque hay protocolos en el ejército. Ayer se celebró la Marcha de la Lealtad y se acostumbra invitar a todos los generales que fueron directores del Colegio Militar. Entonces, asistió porque es protocolo que asistan todos los directores del Colegio Militar. No vimos razón por qué no se cumpliera ese protocolo. Entonces, es importante porque se acostumbra a veces, por algunos medios, dejar la pregunta a la mitad o mencionar algún tema que no tiene la base completa. Entonces, yo te pido a ti que hagas la investigación completa y mañana que el fiscal general de la República le informe al pueblo de México ese caso y cuál fue la razón de la liberación. Sí, que nos responda en todo caso si en efecto la Fiscalía de Estados Unidos hizo o no la investigación, porque recordamos que se la había transferido al gobierno mexicano, porque esa fue pues la promesa que se hizo para que lo pudieran transferir a México. Lo recordamos porque fue lo que se declaró al menos aquí. Yo también lo recuerdo de una manera distinta, por eso que mañana el fiscal general de la República nos dé la información. Bien, presidenta, en el tema de también con Donald Trump, el asunto de lo que ahora anuncia pues aranceles para el tema del acero y el aluminio, pero también lo relacionado con lo que ya se había hablado anteriormente en torno al tema de aranceles por asuntos de migración y de seguridad. Yo quisiera preguntarle, presidenta, la situación, si fue en algún momento de las pláticas con el presidente de Estados Unidos que se… Ahí está, mira. Las pruebas de la Casa Blanca. Porque de eso no habla el PAN, ni el PRIAN, ni algunos medios. Vamos con el tema Salvador Cienfuegos. Salvador Cienfuegos,
como tal, se lo digo abiertamente, es impresentable. Es un personaje que tiene mucha cola, esa es una realidad. Un secretario de la Defensa Nacional con muchas acusaciones y señalamientos de situaciones que fueron en contra de los derechos humanos. Se dieron temas muy sensibles durante su gestión que involucraron directamente al ejército de nuestro país, ¿no? Es un hombre que respondía directamente, no solo porque aquí siempre se ha discutido mucho, y yo entiendo cuando la gente me dice, es que el ejército recibe órdenes. Sí, la tropa. Los generales hace tiempo que no reciben órdenes. Aquí lo hemos plantado ya en otras oportunidades. Desde el sexenio de Vicente Fox Quesada, el general secretario de la Defensa Nacional es un personaje que toma decisiones propias. Ese es un punto muy polémico, yo lo sé, porque siempre habrá gente cercana al ejército que me diga que no es así. En el ejército se hace política y desde hace mucho tiempo el ejército de nuestro país va aparejado con los intereses del ejército de los Estados Unidos, todos en el marco de un complejo militar industrial que opera desde hace muchísimo, pero muchísimo tiempo para beneficio precisamente del gran capital. Es así de claro como se viene manejando geopolíticamente las relaciones. ¿Esto quiere decir que todo mundo en el ejército mexicano sea corrupto? No, hay generales también que merecen nuestro respeto, mucha gente de tropa que merece nuestro respeto, que está siempre al pie del cañón, pero claro que es un ente político que impide muchas veces que se avance en investigaciones y que se castiga a verdaderos responsables de los problemas o enfrentamientos o masacres o incluso persecuciones que ha enfrentado nuestro país. Fue el 15 de octubre del 2020 cuando autoridades de Estados Unidos detuvieron al general Cienfuegos, acusándolo de haber cometido diversos delitos en colusión con un grupo de la delincuencia organizada y con base en una investigación de la DEA. En ese momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en un presunto contexto de presiones por parte del ejército, no se trabajó arduamente para evitar que Cienfuegos fuera enjuiciado en Estados Unidos. ¿Qué fue lo que se dijo en ese momento? Que había generales, insisto, le estoy dando la información, que había generales que habían presionado precisamente al gobierno de nuestro país para no dejar fuera solo, perdón usted, a Salvador Cienfuegos. Sin embargo, de aquí es donde hay que entrar muy claro al tema. A ver, la DEA como tal puede crear casos, puede crear acusaciones para debilitar a un ejército, claro que sí. Eso es innegable. O sea, eso lo ha hecho la DEA históricamente. Eso no podemos negarlo, pues. Esa es una realidad. Lo hizo en este caso en particular. Eso es lo que le acusa el gobierno en ese momento de Andrés Manuel López Obrador. ¿Eso exime a Salvador Cienfuegos de ser quien es? No. Salvador Cienfuegos le mintió a nuestro país después de lo ocurrido con los 43 de Ayotzinapa, cuando abiertamente dijo en una entrevista que no había un solo militar en esa zona. Posteriormente, las investigaciones, incluso el propio Alejandro Encinas, dejaron en claro que no solamente había militares, sino que estaban involucrados directamente en lo que pasó en esa aciaga noche de Iguala. Un personaje que se vio involucrado directamente en temas sensibles, insisto, como fue Tlatlaya, por ejemplo, o como fue el manejo también del crimen organizado durante una época de Enrique Peña Nieto, que ustedes lo recuerdan, se dio en el marco de una constante represión en contra de activistas, en contra de campesinos, en contra de periodistas, ¿no? Y en un momento dado, en una instancia en donde el ejército, con Salvador Cienfuegos a la cabeza, fungió un papel determinante en el control del negocio de la droga, como pasó con el general Galván durante la época de Calderón. O sea, son hechos que están ahí precisamente. Ahora, ¿por qué lo dejaron libre a Salvador Cienfuegos? ¿Por qué Salvador Cienfuegos es dejado en libertad desde los Estados Unidos? Ahí hay una información que se tergiversa de una manera muy particular. ¿Por qué? Porque, a ver, Estados Unidos lo calificó como un pez gordo, si usted no mal recuerda. Supuestamente dijo la DEA y la prensa norteamericana en ese momento que era el pez gordo que de mayor alto, el personaje de mayor rango que había sido detenido, ¿no? Por el tema del narcotráfico. Lo cierto es que después lo tuvieron que dejar ir. El argumento que se dio, y lo escuchábamos de la doctora Claudia Sheinbaum, fue que no hubo las pruebas contundentes. Hay un dato que aquí es importante señalar, ¿no? Los oficiales de la DEA y del Departamento de Justicia de los Estados Unidos
lo dejaron ir la mayor captura que habían logrado en sus carreras, después de supuestamente una investigación de 10 años. Cuando pidieron a un juez federal en Nueva York que desestimara los cargos contra Cienfuegos, los fiscales estadounidenses citaron consideraciones sensibles e importantes de política exterior, que según dijeron, superaron el interés del gobierno en continuar con la acusación. Esa fue la regla, ¿no? El texto que ellos utilizaron. La jueza Carol Begley señaló que tener una figura tan notable con cargos tan graves era tener un pájaro en mano, pero finalmente concluyó que no tenía motivos, así lo dijo, para dudar de la sinceridad de la decisión del gobierno. Así que en lugar de enfrentarse a una potencial sentencia en prisión en Estados Unidos, el general Cienfuegos fue devuelto a México. Y fue devuelto a México, pues sí, como hombre libre. Eso fue lo que pasó en los Estados Unidos. Ahora, si desentrañamos este tema como tal, vamos a ser muy claros y muy honestos en la discusión que se viene gestando y que esto me parece que es determinante. Ajá. Y que pasa directamente, ¿por qué? Salvador Cienfuegos, por eso le ponía el contexto del tema del narcotráfico y demás. Salvador Cienfuegos fue un hombre muy cercano a la CIA y muy cercano al ejército norteamericano. Mucho. El hecho de verlo sentado en el banquillo de los acusados, por supuesto que generó molestia, generó coraje entre generales, ¿no?, de su grupo aquí en nuestro país. Eso es un hecho. Y que presionaron. Esa es una realidad. Pero a quien menos le convenía que estuviera Cienfuegos ahí sentado era el ejército de los Estados Unidos. Y era a la CIA como tal. Si Salvador Cienfuegos abre la boca, en un tribunal de los Estados Unidos y dice la mitad como tal de lo que sabe, te cae todo el tinglado de esta mal llamada guerra en contra de las drogas. Todo así. Se cae toda esta novela que han creado desde hace décadas como tal. Los más interesados en que esto sucediera, ni siquiera el gobierno mexicano, era el gobierno de los Estados Unidos. Porque a ellos como tales no les convenía. Entonces no iban a permitir que por un pleito que traía la DEA con el gobierno de López Obrador, se les cayera el negocio. Así de claro, ¿no? Son temas muy, pero muy particulares, sin duda. Incluso le pongo el caso de el abrazos no balazos, ¿no? Este tema del abrazos no balazos, que fue utilizado por medios de comunicación, por políticos, para denostar la figura de Andrés Manuel López Obrador y para cuestionar al presidente de la República por una razón muy sencilla, porque López Obrador no acepta seguir el mandato tal cual de Estados Unidos en materia de estrategia securitaria. Y me planteo desde 3 ejes. A ver, de entrada, el primero de ellos. Cuando hablamos de abrazos no balazos, el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos tuvieron constantes enfrentamientos con Andrés Manuel López Obrador. Constantes. Un día sí y otro también. Particularmente porque López Obrador tomaba decisiones soberanistas que no les agradaban a ninguno de ellos dos. De entrada, por supuesto, el tema Cuba, Venezuela, Nicaragua. Ustedes recuerdan cuando López Obrador no acudió a la cumbre de Joe Biden porque no invitaron a los 3 países. Ustedes recuerdan que López Obrador no estuvo a favor del bloqueo a Cuba y lo manifestó no una, en varias oportunidades. Ustedes recuerdan que López Obrador cuestionó muchas veces el intervencionismo de los Estados Unidos, no solamente en México, sino en otras partes del mundo. Esto no le agradó a Antony Blinken. Antony Blinken es un lobista empresarial. Antony Blinken es un lobista de la corporatocracia. Antony Blinken es un hombre que es feliz llevando a cabo actos intervencionistas. Al toparte con un presidente que de una u otra manera no te permitía que hicieras y deshicieras, y a esto le agregamos los límites que puso López Obrador a la acción de la DEA, lo que lo enfrenta directamente con el Departamento de Justicia, ¿qué comienza a hacer Blinken y qué comienza a hacer la DEA, el Departamento de Justicia? Creas una campaña de denostación. Creas una campaña para que la gente piense o cree que tienes vínculos con el narcotráfico, que fomentas al narcotráfico o que proteges
al narcotráfico, basados en notas totalmente falsas, en investigaciones falsas, en ejemplos verdaderamente simples, que si saludó o no saludó a la mamá del Chapo Guzmán, que si desde hace 20 años le recibe este financiamiento del cártel de Sinaloa, que si el tema de Ovidio, por ejemplo. Veamos el caso de Ovidio. El primer Culiacanazo estuvo muy mal operado, muy mal programado, muy mal estructurado y muy mal llevado a cabo. Es cierto, nuestro ejército pudo haber aguantado las 10 horas en el sitio donde tenían a Ovidio Guzmán. Y los helicópteros artillados seguramente hubieran llegado. ¿Y la gente en Sinaloa? ¿Y la gente en Culiacán? ¿La gente que estaba en la calle? ¿La gente que estaba huyendo, metiéndose? Eso hubiera sido un campo de guerra que hubiera dejado muchas bajas civiles. Muchas. Al momento que López Obrador decide, perdón, me paran todos. Uno, decisión soberana, porque no le hizo caso a los Estados Unidos que querían que sí o sí se extrajera a Ovidio en ese momento, a costa de lo que fuera. Y dos, va en contra de la lógica de la guerra. De esa guerra que ha sido utilizada por Estados Unidos como su forma para supuestamente combatir al narco, pero que realmente es intervencionista. El concepto de guerra es muy importante, porque cuando tú utilizas la palabra guerra, permites que el ejército actúe para aniquilar al que esté enfrente. Y los derechos humanos incluso desaparecen durante las guerras. Entonces, al utilizar la guerra, estás permitiendo una libertad absoluta para criminalizar en un momento dado hasta inocentes, porque seamos claros, ¿contra quién era la guerra contra el narco? Era contra la población. ¿Usted vio algún gran lavador de dinero caer? ¿Algún gran político? ¿Algún gran general? ¿Algún gran eh, empresario? ¿Los vio? Yo no. Ayúdeme. En cambio, sí vi acciones en contra de campesinos, acciones en contra de pobladores, acciones en contra de gente que por necesidad o incluso obligación se dedicaba a las actividades criminales. Pero al tú hablar de guerra, estás dando permiso para que tus Fuerzas Armadas puedan actuar como quieran. Así de sencillo. Y eso fue lo que hizo Calderón, que con el afán de lograr, por supuesto, control de un país, respaldó cada una de esas necesidades para aplicar una necropolítica y de esa manera impedir que el pueblo siguiera levantándose en contra del fraude que lo llevó al poder. Y aparte de todo, Calderón, por supuesto, respondía de esa manera a las órdenes dictadas por los Estados Unidos. Estados Unidos siempre dicta las órdenes en materia de seguridad, todo el tiempo. Los presidentes en México tienen muy poco margen de maniobra. La diferencia es qué haces con ese margen de maniobra. Andrés Manuel López Obrador, al darse cuenta, uno, que la guerra era en beneficio de la élite y en contra de los de abajo, que permitía un maltrato constante a los que menos tenían y estaba enfocado a los campesinos y que Estados Unidos no iba a hacer lo que le tocaba del otro lado, decide entonces, con base en sus posibilidades, atacar las causas. Decide entonces invertir en los jóvenes. Decide entonces buscar la manera de que los jóvenes se queden en la escuela. ¿Sabe usted el nivel de deserción que hubo con Calderón, con Peña, con Fox? ¿Y a dónde fueron todos esos jóvenes ante la falta de posibilidades de estudiar porque no hay dinero en sus casas y al no haber trabajo, chicos de sectores marginados, ¿a dónde cree que llegaban? López Obrador se da cuenta de eso y empieza con las becas, con los programas sociales. Y empieza a decir, ¿sabes qué? De lo que se trata es de que los jóvenes se queden en la escuela, que los jóvenes no se vayan por cuestión financiera, de que los jóvenes tengan otra oportunidad. Ujú. Eso afecta directamente al sistema. Lo afecta. Claro que eso no les gustó. Entonces, creamos una campaña desde esos niveles de que el abrazos no balazos fue para proteger a los delincuentes. Podemos discutir si le hizo falta, sin duda, a López Obrador intensificar ciertas medidas, si le hizo falta profundizar en otras, si se fracasó, por ejemplo, en Chiapas, que ojo, Chiapas, qué raro que en cuanto se empezó a manejar temas de extractivismo y proyectos, llegaron a la violencia en Chiapas de manera brutal, como está llegando, desplazando pobladores de zonas donde abajo hay minerales, ¿no? Podemos hablar mucho de eso, pero me queda claro que López Obrador no amparó a ningún grupo criminal, ni amparó a ningún crimen organizado. Fue en contra
de la política que fomenta los grupos del crimen organizado. Fue en contra de esa maquinaria neoliberal que genera la mano de obra barata y desechable para nutrir a los grupos, a las empresas criminales que despojan de recursos naturales. Por eso ahora quieren inventarle que estuvo amparándolos. Ovidio finalmente fue detenido y extraditado. Y allá lo tienen, supuestamente sacando la información determinante. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Sobre quién van, en realidad? ¿Sobre qué personajes políticos realmente quieren ir? Porque tendrían que ir en contra de sí mismos si realmente les interesara acabar con el narcotráfico. Y no estaban Ovidio, tuvieron a García Luna. García Luna pudo haberles dicho todo, desde quiénes lo protegían del otro lado, quiénes eran los políticos, quiénes eran los empresarios, quiénes eran los generales. Lo pudo haber dicho García Luna. Pero ¿por qué no lo dejaron o no quisieron que lo hiciera? Porque no les conviene.